Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano en este que es su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y bueno, estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 25 de enero de este 2026, último domingo de mes, 8 en punto de la noche. Y bueno, en compañía de Milena. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Así es. Bueno, pero para empezar, antes de cualquier cosita, ahorita les vamos a dar los medios en los cuales ustedes pueden conectarse con nosotros. Pues vamos a orar, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios, poner todo en las manos de Él por este lindo tiempo que nos regala a través de estos micrófonos. Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por una oportunidad más que nos das, Señor, a través de Radio Urbano, de poder llegar a tantas personas dentro y fuera de Costa Rica, Señor, con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra. La palabra es refrigerio para nuestros huesos, la palabra es la que nos anima, nos exhorta, nos redarguye, nos prepara para toda buena obra. Así es que te damos gracias por ella y por esta linda oportunidad de poder compartirla a través de estos micrófonos, Señor. Disponemos todo nuestro ser para recibirla en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así como le decía, usted se puede comunicar con nosotros, mandar su mensaje, su nombre, de dónde nos está escribiendo. Es Urbano 106 de la FM, radio en vivo, ¿no, pastor? Y ahí usted puede mandar o comunicarse con nosotros. Y también tenemos un WhatsApp que es 60651059. Ahí usted puede mandar su mensaje, no audio, solamente mensajes de texto. Urbano106.com es la página, urbano106.com, usted se mete ahí dice radio en vivo y ahí puede escuchar el programa. O si no, 60651059, el WhatsApp en el cual usted puede enviar mensajes de texto. Y bueno, antes de arrancar también un saludo especial a todos los muchachos, las muchachas en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, allá en Puesto 10, en La Leticia, San Carlos, Cocorí en Cartago, la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios donde sabemos que este programa llega, le mandamos un abrazo, animarles a seguir perseverando, a seguir agarraditos de la mano del Señor, no es tiempo de rendirse, ¿no? Amén, así es, pastor. Bueno, vamos a arrancar, Mile, ahorita más adelante vamos a abrir un espacio para leer sus saludos, sus mensajes, ¿no? Entonces, quisiéramos compartir con ustedes algo que les hemos traído. Bueno, nosotros arrancamos el año, ya hoy estamos cerrando el mes de enero, se nos fue rápido el mes de enero, y hemos tratado de traer, y no solamente aquí en el programa, sino en la iglesia que nos congregamos ahí en Cartago, de irles dando como herramientas a las personas. Siempre ha sido el interés o por lo menos la línea de la iglesia, de que la gente pueda ser instruida y que todos juntos como miembros de un mismo cuerpo vamos a crecer, ¿no? Que esa es la clave de mantenerse uno en el camino del Señor, es que uno pueda crecer en conocimiento, crecer la parte espiritual, ¿no? Y entonces tener las herramientas en las cuales uno pueda ir labrando este caminar cristiano en un sistema o en una sociedad en la que cada vez es más complicado, porque no es un secreto que nos movemos en una sociedad muy anticristiana, todo lo que tiene que ver con Dios cada vez es más repelido, ¿no? O sea, cada vez es más rechazado, ¿no? Entonces, en línea a eso, es bueno saber que todos nosotros, todos, absolutamente todos, moros y cristianos, la gente que es creyente, los que no son creyentes, todos tenemos acontecimientos que son bien importantes en nuestra vida y que nosotros los tenemos ahí marcados, que los recordamos, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, ¿cuál sería para vos un acontecimiento importante en tu vida que vos digas, eso lo tengo siempre presente, ¿no? Presente, el nacimiento de mis hijos. El nacimiento de los hijos. También la muerte de mis padres. La muerte, digamos, cuando uno se gradúa en la universidad. Ajá. Yo pensé que ibas a decir en tu matrimonio, pero bueno, está bien. Bueno, se le abona, ¿no? Sí, hablabas de la muerte de algún familiar. O sea, hay varios, ¿no? Hay varios eventos que uno los tiene como marcaditos porque tienen algo en particular, que ameritan que uno los recuerde con cariño, ¿cierto? Sí. Pero bueno, sin lugar a dudas, Mile, sin lugar a dudas, coincidimos tal vez que el evento más importante realmente es el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, ¿no? Así es. O sea, porque sí, ahorita hablamos de cosas naturales y cosas que tienen que ver, que hacen parte de nuestra vida. Secular, ajá. Pero la parte espiritual a veces uno la deja como que por ahí... rezagada. Como rezagada, pero sin lugar a dudas,
el evento más importante de toda persona. Debería ser. Sí, debería ser. No, Ajá. es, mire. Ajá. Lo que pasa es que la gente, muchos no lo tienen como tal, ¿no? Pero definitivamente el momento más importante en la vida de uno es cuando uno decide entregarle su vida a Cristo, cuando uno Así llega a es. ser cristiano, ¿no? Porque es una decisión, digamos, que uno toma aquí en lo temporal, pero que tiene una repercusión en la eternidad como Así tal, es. ¿no? Entonces es algo que le afecta a uno en la eternidad, ¿no? Y entonces es bien importante, mire, es bien importante que uno no se engañe y que uno crea que está en Cristo cuando en realidad no está. Así es. O sea, eso es clave, ¿no? O sea, uno no puede engañarse, ¿no? Entonces, a veces es mejor, por eso es que uno dice, a veces es mejor ser un pecador, ojo que lo que estoy diciendo es ser un pecador que un religioso, ¿no? Sí. Entendiendo que un religioso es aquel que habla de un Dios que no conoce, que cree que está en Dios cuando realmente no lo está, Ujú. porque el pecador, mire, sabe que está afuera, y el Exacto. que está afuera va a querer entrar, Ujú. pero el religioso cree que está adentro Ajá. estando afuera, entonces como Claro. cree que está adentro no va a querer entrar, entonces No va a cambiar. uno no debe engañarse, ¿no? Y no se crea usted de pronto que tiene una relación con el Señor o que hace parte del cuerpo de Cristo cuando en realidad no lo es, ¿no? Por eso es que la Biblia nos insta en todo momento a que nosotros nos pesemos y que nos Sí. evaluemos, ¿no? Actualizarnos, ¿no, pastor? Actualizarse, ¿no? Ajá. La gran mayoría de la gente, mire, de las personas tristemente mueren sin darse cuenta de que hay otro estilo de vida, ¿no? Exacto. Hay El gente nace, potencial que hay en uno, pastor. dice la misma Biblia que Ajá. uno nace destituido de la presencia de Dios porque Sí. todos pecaron, ¿cierto que sí? Pero tristemente hay mucha gente que sigue en esa condición y mueren así y nunca Ese se dieron estilo. cuenta que de la mano del Señor hay otro estilo de vida, ¿no? Amén. O Amén, así peor es. aún, mire, Ajá. hay muchos que llegan a ser cristianos, bueno, no peor porque de todas formas, mientras uno esté vivo hay esperanza, hay ¿no? esperanza, Hay es mucha la gente última que se pierde. hay mucha gente que llega a ser cristiana ya en el ocaso de la vida, ¿no? Sí. Ya en los últimos años de vida, pues por lo menos se les alumbra el entendimiento y deciden entregarle su vida al Señor. Y es lamentable porque son momentos en los que pronto físicamente ya uno no puede aportar mucho, ¿no? Ujú. Tal vez sí, usted dirá, pastor, pero logra salvarse, sí, pero qué bueno sería que uno, aparte de salvarse, uno pueda también contribuir a la obra del Ajá. Señor, ¿no? O sea, Sí. entonces, tristemente eso llegan ya en el ocaso. Algunos otros, mire, que se dicen, por lo menos que son cristianos, pero no llegan a apreciar el privilegio de ser hijos de Dios, porque es un privilegio. Dice que el Señor vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, pero los que sí lo recibieron, a ellos les dio la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, pero hay gente que no aprecia ese privilegio, no lo valora, ¿no? O tal vez lo aprecian muy tarde, ya cuando ya han malgastado su vida y todo eso. Pero bueno, hay diferentes grupos, mire. Aquí lo importante es en cuál grupo se ubica usted, ¿no? O sea, haga un alto en su camino y pésese quiénes somos nosotros, dónde estamos y lo más importante, a dónde queremos ir, ¿no? O sea, pero para uno saber a dónde quiere ir, uno tiene que saber dónde están. Y para uno saber dónde está, uno tiene que saber de dónde viene. Ajá. Entonces hay que conocer el origen, propósito de vida es un y proceso. destino final. Entonces es una buena pregunta que uno podría, todavía que estamos arrancando el año, ¿qué tipo de cristianismo hemos llevado hasta hoy, no? Pero, bueno, más importante que eso es saber si la gente entiende lo que significa el ser cristiano. Mire, porque hay gente que dice, sí, yo soy cristiano. Y dice, ¿y por qué? Y dice, no, porque voy a una iglesia cristiana. No, pues eso no lo hace a uno cristiano, ¿no? Porque hay un pasaje en la Biblia que dice que no todo el que viene de Israel es israelita. Entonces, no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano, ¿no? Entonces, sí es bueno saber qué es un cristiano. Si usted busca en el diccionario la definición de lo que es un cristiano, pues ahí le va a salir que es un seguidor de Cristo o de la religión cristiana, seguidor de la religión cristiana, ¿no? Pero uno podría ir más allá, ¿no? Un cristiano es aquel que deposita su fe en la persona de Cristo, ¿no? Entonces, cuando ya metemos la palabra fe, ya eso implica ya que nosotros hablemos de una relación, ¿no? Porque, bueno, los que ya llevamos tiempo caminando en el Señor sabemos que siempre hemos escuchado aquello de que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Entendiendo que una religión es una serie de normas, de simbolismos, costumbres como tal, que uno a veces las hace de una manera inconsciente, no simplemente por seguir una tradición, eso son religiones, pero una relación implica el contacto, caminar íntimamente con alguien para que uno por medio del conocimiento pueda hacerse una idea de esa persona y pueda establecer una relación.
y de acuerdo a al conocimiento que uno tenga, pues uno puede depositar su confianza, ¿no? Que eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, comenzamos a caminar con Él, lo vamos conociendo y a medida que más lo conocemos, más confianza tenemos, es decir, más fe tenemos, ¿no? Entonces, es importantísimo eso del conocer, ¿no? Nosotros manejamos un principio en la iglesia que dice que uno no ama lo que no conoce. Así es. Es una realidad. Es una realidad. Por eso es que el amor a primera vista no existe, ¿miren? Sí. Lo que existe es la atracción a primera vista, pero amor, pues, para que haya amor tiene que haber conocimiento y para que haya conocimiento hay que invertir tiempo. Una hay que comunión, conocer, ¿no? una relación. Y después de que uno conoce, pues uno empieza a entender, ¿no? Por eso es que dice que Dios anda desde los cielos mirando a ver si de pronto hay un entendido, mire que lo esté buscando. Ajá. Porque entendido. buscar a Dios es una cuestión de entendimiento, ¿no? Y bueno, entendiendo obviamente que la intencionalidad de Dios, ya la gente de la iglesia de tanto repetir y repetir ya sabe, ¿no? O sea, la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. El primero de ellos es que nadie se pierda, es decir, que todos se salven. Y el segundo, Que vengan a su igualmente conocimiento. importante, sí, que la gente lo conozca, ¿no? Porque usted le puede entregar su vida al Señor, pero si usted no pasa al segundo pilar, que es conocerlo, Sí, se pierde lo difícilmente mágico. se va a sostener en ese caminar cristiano, ¿no? Y esto de conocer a una persona, pues no es casualidad, mire, eso lleva su tiempo, ¿ah? ¿Cuánto hace que nosotros nos conocemos, Milena? Hace como más de 30 años, pastor. Imagínate, hace Sí. más de 30 años y todavía hay cosas que no conozco de vos. Así es. Entonces, y que por poco a poco, a medida que uno Poco a más poco. comparte, Poco más a va poco. compartiendo, ¿no? Entonces, el conocer a una persona, pues si nosotros llevamos más de 30 años y seguimos juntos es porque algo de lo que conocemos uno del otro nos gusta, ¿no? O sea, porque cuando uno conoce a una persona, pues eso te genera confianza, seguridad, es decir, la fe tiene que ver con la confianza, la seguridad. Y la información que uno recibe al conocer a otra persona, pues alimenta el concepto que uno tiene de esa persona, ¿no? Ya sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, a medida que uno conoce a una persona, o te acercas a ella o te alejas, ¿no? Eso es lo que pasa, a mucha gente le pasa con Dios porque no lo conoce, entonces deciden alejarse, porque si se metieran a conocer realmente a la persona de Dios, es imposible que uno se aparte. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate la imagen que uno tendría del Señor y el concepto que uno tiene de Él, ¿no? Porque acuérdate que en la medida en que uno piense bien, pues uno va a sentir bien, ¿no? Entonces, y si uno conoce a una persona, pues uno va a entender por qué esa persona hace las cosas que hace. Entonces, todo eso en términos generales de la importancia de conocer a Dios. Ahora, ¿por qué es importante conocer a Dios? Pues nada más y nada menos porque dice Juan 17:3, Mile, Ajá. que hay que escudriñar, bueno, que en la Escritura está la vida eterna. Dice, vea, aquí está la palabra. Esta es la vida eterna, Ajá, dice él. búsqueme ahí, Que búsqueme. te conozcan a ti, al único y sabio Dios. Por eso es que dice en Juan 5:39, escudriñan las Escrituras, porque ahí está, ¿qué cosa? Ujú, la vida, La vida eterna. Y después en Juan 17:3 dice, ¿y qué es la vida eterna? Que Pues te conocer a Dios, conozcan, ¿no? así Que te es. conozcan a Dios. Entonces, eso realmente es conocer a Dios, Mili. Escudriñar las Escrituras, conocerlo por medio de las Escrituras. de la palabra. Pero hay mucha gente, pastor, que no les gusta leer la palabra. No, y aún Les así, da y aún pereza. así dicen que conocen al Señor. Sí. Porque hay gente que dice, es que yo llevo 20 años de conocer al Señor Ajá. y ni leen la Biblia. Mili. Sí. Entonces yo no sé qué es lo que conocen del Es lo que Señor. estabas diciendo anteriormente, que qué complicado es ser una persona que está hablando de Dios, pero que realmente no lo conoce, un religioso más. Correcto. Entonces, mejor es una persona que diga que no sabe nada, porque con él se puede trabajar, se le puede abrir Es el una tierrita ahí, entendimiento. una tierrita Ajá. como fértil para Fértil, sembrar, ¿no? Fértil. Y si quieren, pastor, porque hay gente que quiere venir a los pies del Señor, mira, y que quieren conocer a Dios, pero mentira, no llegan a entrar en esa intimidad, en esa relación con Dios. Entonces, no sé de qué están hablando, pastor. Correcto. Entonces, todo esto de conocer Ajá. es un proceso realmente. es. Y tristemente hay gente que lo maneja de una manera errada en decir que conocen a Dios desde hace yo no sé cuántos años cuando como realmente más. ni conocen su palabra, ¿no? Ajá. Porque es que en la Biblia, Mile, cuando se habla de conocer, Ujú. pues eso es mucho más allá de saber que alguien existe, ¿no? Es un concepto mucho más amplio. Cuando en la Biblia se habla de conocer, Así es. hace referencia a un vínculo personal de Sí. comunión, y en el caso de Dios, pues con Él. Exacto. Por eso es Y- que ¿te acuerdas que María. María cuando quedó embarazada, Ujú. ella no podía creerlo porque Fue ella algo dijo, sorpresivo, ella dijo, sí. es que yo no he conocido varón, Sí. o sea, no he intimado con Sí, con no he nadie, entrado ¿no? en Con- relación. Entonces, el conocer realmente
digamos que es sinónimo, ¿no? Tiene que ver con intimidad, ¿no? Con vínculo personal. Y cómo construye un vínculo personal uno con Dios, pues con tiempos de oración, hablar con el Señor, escudriñar la palabra. Bueno, básicamente... Un devocional. El caminar con el Señor, Mile, hace que uno desarrolle el fruto del Espíritu en uno, ¿no? Que es a la larga lo que nos va a hacer conocer, ¿no? Poner todo en manos del Señor, depender de Él, 100%. Sí, y todo esto de conocer a la persona de Dios o a la persona de Jesús, pues es lo mismo, para que uno pueda, por medio de ese conocimiento, entenderlo y después llegar a amarlo, pues es importante, Mile, porque imagínate que 1 Corintios 2:9 dice que antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. ¿Sabes para quiénes? Para los que le aman, ¿no? Dice para los que creen en Él, para los que para los que le aman. Y ahora usted ya sabe, mira, entonces, cosas grandes tiene Dios para los que le aman. Sí, pero es que yo para amarlo, ahorita aprendí que para amarlo tengo que conocerlo, porque uno no puede amar lo que no conoce. Y para conocerlo tengo que escudriñar las Escrituras, porque ahí es donde está la información de Él. Dice que la Escritura es la que da testimonio de Él. Y entonces cuando yo escudriñe la Escritura para conocer al Señor, en la medida que lo conozca, ya hoy entendí también que esa realmente es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? Y entonces en la medida en que yo conozca al Señor, estoy cumpliendo el segundo pilar, que es el que realmente me va a servir para mantenerme en este caminar cristiano, ¿no? Así es, la fórmula no tiene mayor misterio, ¿no? Y por eso es que la invitación, casi en varios pasajes, sobre todo Pablo era el que insistía mucho en eso, es que nosotros imitemos la actitud de Cristo, ¿no? Y dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en el Señor, ¿no? Porque Cristo tiene que ser para nosotros modelo en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Ese es el camino a seguir, modelo de humildad, modelo de oración, modelo de servicio, de amor, de paciencia, de perdón, de santidad, de espiritualidad, sacrificio, de negación. Bueno, tantos atributos que tiene el Señor que nosotros estamos llamados a imitar, ¿no? Pero para eso tenemos que conocerlo, conocer su sentir, conocer su manera de pensar, para que se haga realidad en nosotros. 1 Corintios 2:16, que dice que nosotros tengamos la mente de Cristo. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, obviamente el Señor, como nosotros tenemos un Dios al que tiene un interés particular de que nosotros sigamos ya las pisadas que Cristo nos dejó, porque Él nos dejó un camino que recorrer. Él vino a lo suyo, cuando ya lo hizo, exclamó en la cruz, consumado es decir, ya todo está listo. Y ya después, como dice, pasó la estafeta a la iglesia para decir, ahora les toca a ustedes, ¿no? Entonces yo los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos, vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Y por eso Pedro le decía a la iglesia, en 1 de Pedro 2:21, decía, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Así es. Esa es lo que nosotros tenemos que perseguir, Mili. Ajá. Porque dice 1 de Juan 2:6 que el que dice, Mili, que permanece en Él, pues tiene que andar como Él anduvo, ¿no? Tiene que andar como Él anduvo. Y el Señor para eso pues nos dejó algunas huellas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues son muchísimas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Mateo 15:30 dice que a Él se le acercaba mucha gente, le traían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y que los ponían a los pies del Señor y Él los sanaba, ¿no? Sí. Entonces Él tenía no era insensible al dolor de la gente. Misericordia tenía esa inclinación a ayudar a la gente. Ajá. Esa es una pisada que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Por allá en Juan 8:2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él y Él sentado les enseñaba. Otra pisada que hay que seguir. Compartir el conocimiento, ¿no? Sí. Lo que uno aprenda, no es que uno pretenda ser un erudito de la palabra, ojalá que sí, pero hay gente que dice, no, es que yo todavía no sirvo porque es que me falta aprender mucho, ¿no? Pues lo poco que se haya aprendido, compártalo, enséñelo. Es más, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenle lo que han aprendido. Entonces, uno no puede dar lo que no tiene. El Señor conoce la capacidad de cada uno, pastor. Así es, pero esa es una pisada que Él nos dejó, el de compartir conocimiento, la pasión con la que Él hacía. Acuérdate cuando Él predicaba, la gente le llegaba ahí, o cuando Él tuvo el encuentro con Pedro y todo eso, inmediatamente dice que ellos dejando todo, su vida entera, que era la pesca, lo seguían por la misma pasión con la que Él predicaba. Pastor, y se puede venir ahora una pregunta que dice, pero ¿cómo? Hacer milagros, hacer que todos estos, por ejemplo, los ciegos, los cojos, todos comiencen a ver. En ese sentido que se veía en esa época, esos milagros tan grandes, ¿cómo lo podemos llevar ahora en este siglo con tanta incredulidad, con tanta
Sí, es que por ejemplo, por ejemplo, pensemos cuando el Señor empezó su ministerio, mire que él decía, bueno, el Espíritu del Señor me ha ungido y está sobre mí, me ha ungido para dar vista a los ciegos, para dar, consolar al afligido, dar libertad al cautivo, anunciar las buenas nuevas. Entonces, uno dice, bueno, en la medida en que uno recibe el Espíritu Santo, como allá en Pentecostés, que dice que cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios para testificar. Entonces, bueno, nosotros también podemos darle vista a los ciegos, mire, hablando desde el punto de vista espiritual. O sea, en la medida en que usted saque a alguien de la ignorancia bíblica, le quite la venda de los ojos, le muestre el camino, usted está dándole vista a un ciego, mire. Cuando usted lleva a alguien a los pies de Cristo y esa persona decide entregarle su vida al Señor y pasa de muerte a vida, usted está resucitando un muerto, que es el milagro más grande que hay, El milagro más grande. Cuando usted logra enderezar un caminado de alguien que anda cojeando espiritualmente, los débiles de la fe que con nada se caen y son llenos de altibajos, caminan irregularmente, cuando usted logra que alguien enderece su senda, usted está sanando a un cojo, digámoslo, desde el punto de vista espiritual. Cuando usted saca a alguien de esa parálisis espiritual, lo levanta de una camilla espiritual, porque hay gente que es paralítica espiritualmente, mire, que nunca avanzan para nada, ni para adelante ni para atrás, ahí quietos. Nada, o sea, no se les ve nada. Entonces, murmurando, criticando solamente. Entonces hay muchas formas. Mire, lo que pasa es que la gente a veces espera ver milagros como en ese entonces, de ver un muerto saliendo de una tumba, alguien que esté volando y todo eso, que Dios lo puede hacer como sea, pero acuerden que en ese entonces, mire, se necesitaban ese tipo de milagros también porque había mucha incredulidad, ¿no? Sí. Ahora, no quiere decir que hoy no la haya, también la hay, pero lo que pasa es que ahorita tenemos la palabra, ¿no? Sí. Entonces, al incrédulo que la palabra no lo convenza y todo eso, y no lo saque de ahí, el Espíritu Santo y los testimonios de gente que ha sido transformados, pues quién sabe quién los va a sacar de ahí, ¿no? Ni un pastor, solamente entonces, es el poder del Señor a través de la palabra. Entonces, estas son algunas de las huellas que dejó el Señor, esa sensibilidad de ayudar a la gente, de compartir el conocimiento, la pasión con la que él hacía lo que hacía. También lo que Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Entonces, una de las pisadas que nos dejó el Señor, mire, es el predicar siempre la palabra del Señor. O sea, predicar, y los apóstoles lo entendieron y por eso es que ellos se metían en problemas, arriesgaban sus propias vidas, precisamente por predicar y por predicar. Entonces, y por ejemplo, hoy que decís tú que predicar y uno es cristiano y ni en la oficina se dan cuenta que usted es cristiano, ni en un colegio se dan cuenta que usted es cristiano, ni los vecinos. Entonces, nos mandó a predicar y a predicar. Pues precisamente ese es uno de los problemas que tiene la iglesia hoy en día. Mire que la iglesia está dormida, está en una porque el enemigo predica 24/7, mire. Sí. A uno le predica el enemigo el mundo por todo lado, por el internet, por las redes sociales, por las emisoras, por la radio, por las pancartas, por las vallas publicitarias, por todo lado ataca, ¿no? Así es. Pero la iglesia está ahí adormilada, esperando. Mucha gente nada más se conforma con ir a un culto un domingo, nada más. O sea, no se trata, ahora sí, pastor, pero es que yo no tengo esa capacidad de oratoria y todo eso, no, o sea, nada más comparta lo que ha aprendido, dice la palabra que hay que predicar a tiempo, fuera de tiempo, y si es necesario, mire, hay que hablar, ¿no? Si es necesario. Entonces hay una manera de predicar efectiva, es predique con su testimonio, predique con su manera de ser, con la manera de tratar, no sea una persona injusta, con su manera de hablar. Entonces que el cristianismo se le salga a usted por todos lados sin que usted hable, inclusive, ¿no? Es como se le salió a Pedro, ¿te acuerdas? Oye, tú eres de él porque yo te vi con él. Tú hablas como él, te vistes como él. Entonces él decía, no lo conozco, pero al final, por más que trató de negarlo, se le salió el cristianismo por todo lado, ¿no? En cambio, hoy no nos diferenciamos de nada. No, hoy en día tú agarras a una persona, sobre todo a los muchachos, ¿no? Sí. A los muchachos jóvenes, tú agarras a un joven que dice que es cristiano y uno que dice que no es cristiano y uno no sabe cuál es cuál, ¿no? ¿Por qué? Mire, porque se visten igual, hablan igual, ninguno de los dos sabe nada de la palabra. Entonces uno no sabe, ¿no? Realmente es bien complicado. Entonces todo esto que les estamos hablando de la importancia de conocer al Señor y algunas pautas que nos daba sobre las pisadas que Él nos dejó, porque qué importante es que nosotros imitemos al Señor, ¿no? Así es.
todo esto para llegar a donde queríamos trabajar hoy, que es ahí en Colosenses capítulo 2. Todo Colosenses. En Colosenses hay 2 versículos, mire, que los voy a leer. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Biblia, ¿no, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Si usted tiene una Biblia para que lo busque, dice la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice ahí, ¿no? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, Colosenses 2, versículos 6 y 7, ¿no? Entonces, ahí Pablo le está dando a la iglesia de Colosas algunas pautas, ¿no? Que son bien, bien importantes para que nosotros podamos realmente andar en el Señor, ¿no? Porque acuérdense que estamos hablando en eso, ¿no? El que dice que permanece en el Señor tiene que andar como Él anduvo. Así es. Y nosotros estamos llamados a ser imitadores de Él, a seguir las pisadas que Él nos ha dejado, ¿no? Ahora, es triste, obviamente, que yo creo que nosotros conocemos, ustedes que nos están escuchando también deben conocer muchas personas que en algún momento estuvieron en la senda del Señor y hoy ya no, mire. Sí. Y peor aún, andan muchas metidas en sectas, ¿no? O en grupos raros ahí. Mesiánicos. Digamos, porque sectas hay de todas las características Así y de es. todos los gustos, ¿no? Grupos, algunas muy conocidas, otras no Sí. tanto, pero bueno, está bien. Entonces, ¿por qué les hablo de sectas? Porque la ciudad de Colosas, que es la iglesia donde estaba la iglesia de Colosenses, fue durante el primer siglo de la era cristiana, pues era un lugar muy propicio para sectas, mire. Porque por su ubicación, que era una de las mayores rutas comerciales del Oriente, entonces había muchos viajeros que pasaban por ahí y entonces había esa necesidad como de entretenerlos, ¿no? Porque era gente que pasaba de paso, entonces mientras estaban ahí había esa necesidad de entretenerlos. Y qué mejor manera de entretenerlos que con todas estas prácticas de sectas y grupos religiosos y hablándoles cosas raras a esa gente. Y entonces esos primeros cristianos, digamos, de ahí, de esa ciudad en Colosas, pues se encontraron con, digamos, algunas variantes que estaban tratando de incorporar al Evangelio del Señor, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Que todo el mundo quiere meterle cosas nuevas al Evangelio, perturbando y conturbando el verdadero y original Evangelio de Cristo, que no es que haya otro, como dice Pablo, sino que la gente lo ha pervertido como tal, ¿no? Entonces, esos primeros grupos de cristianos tenían una característica, mire, ellos no rechazaban totalmente a Jesús, ellos hablaban de Jesús como pasa hoy en día, pero incorporaban una serie de cosas raras ahí como para tratar de retener a la gente. Entonces usaban, digamos, el Evangelio de Cristo lo usaban como un trampolín para después meterlos en lo que ellos querían meterlos, esas enseñanzas todas raras, ¿no? Entonces Pablo, obviamente, en esta carta que está escribiendo a la iglesia de Colosenses, pues trata de darles algunos consejos, digámoslo, como casi que todas las cartas que Pablo escribía a las iglesias tenían ese objetivo, ¿no? De advertir y marcarles el camino por el cual ellos podían mantenerse, ¿no? Entonces, la carta que Pablo escribió a Colosenses, vamos a estar ahí en el capítulo 1 para empezar en el capítulo 1 y llegar a esos versos que leímos ahorita, que era el 6 y el 7 del capítulo 2. Por ejemplo, en el capítulo 1, mire, siempre es bien importante que usted sepa cuando lee una carta o lee un texto, decir, bueno, ¿quién escribió eso? Sí. ¿Y a quién se lo escribió, no? Aquí dice muy claro que fue Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Usted ya uno sabe que Pablo y Timoteo son los que están escribiendo esas cartas, ¿no? Eran amiguísimos. ¿Y a quién se las escribían? A la iglesia. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Sí. A los santos, mira, ahí sería un tema como para hablar todo eso de los famosos santos, ¿no? Sí, o sea, los santos, ¿qué es un santo? Es toda persona que ha sido separada para Dios, segregada, que se ha santificado, ¿no? Entonces, cuando uno le habla a la iglesia y uno sabe que la iglesia, si está caminando en santidad, pues uno le está escribiendo a los santos, ¿no? En este caso a los santos de Colosas, ¿no? Entonces, es bueno saber que Pablo le está escribiendo la carta a la iglesia. Entonces, esto que vamos a estar hablando hoy, estos consejos, son para la iglesia. Para los cristianos. Entonces, son para gente que le ha entregado su vida al Señor. ¿Por qué? Porque solo aquel que le ha entregado su vida al Señor es el que tiene ese interés particular de que me digan qué hago yo para permanecer en Él, para yo poder andar como Él anduvo, porque eso a quién le interesa, mire, a la iglesia, ¿no? La gente que está fuera de la iglesia, pues no quiere nada con Dios, ¿no? Ahora, si usted nos está escuchando... Es locura. Si usted nos está escuchando por X o Y razón, porque a veces hay gente que escucha y usted no le ha entregado su vida al Señor,
usted tiene que entender de que las bendiciones de Dios son para sus hijos. Mire, las bendiciones de Dios, del cielo cae para todo el mundo lluvia, sol, para todos. Pero las bendiciones de Dios y la fe son para la iglesia, son para el pueblo de Dios. Entonces, está escribiéndole a la iglesia como tal. Ya en el versículo 3, él dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo siempre oraba por las iglesias, ¿no? Pero él oraba, él tenía una línea de oración, mire. ¿Cuál era esa línea? Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ojo, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. O sea, entonces, las oraciones de Pablo estaban enfocadas en qué, mire? En que la iglesia conocimiento creciera en el conocimiento, ¿no? O sea, que no oraba, pedía carro, ni beca, no estaba orando por la prosperidad y de todo. No. Él decía, aunque lo que pasa es que bíblicamente la prosperidad es esto que Pablo está diciendo aquí. Sí. Bíblicamente prosperar, ¿qué es? Avanzar en el propósito de Dios. Ajá. Entonces, en la medida en que usted crezca espiritualmente en el conocimiento de Él y de su verdad, usted está prosperando. Así es. Así no tenga plata, ¿no? Sí. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, él oraba por eso, él oraba por sabiduría para la iglesia, por crecimiento espiritual, porque recuerde, ¿no? Si uno no crece espiritualmente, es muy difícil que dé frutos, ¿no? Eso es como una planta. Si una planta usted la siembra y se quedó chiquitita, probablemente no dé fruto. La planta tiene que crecer para que dé fruto. Entonces, por eso Pablo oraba para que la iglesia creciera, para que en algún momento pudieran dar frutos. Después, en el versículo 15, del 15 al 23, él comienza a darles todo lo que es en la parte de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, como por medio del sacrificio del Señor, nosotros fuimos reconciliados con Dios Padre, así como es. Tal. Y entonces él comienza a hablar ahí de que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, que por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, visibles e invisibles, y que antes de él todas las cosas fueron creadas, en él subsisten, que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces comienza a hablar todo eso para que la gente entienda y dimensione la importancia del sacrificio del Señor y por qué lo hizo. ¿Cierto que sí? Ya en el versículo 24. Como una característica, una explicación, ¿no? Sí, él está explicando. Explicando, vea, esto es lo que hace el Señor. Exacto, primero los saluda, después dice que está orando por ellos para que crezcan, después les cuenta por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo nos reconcilió con el Padre como tal. Después él comienza a hablar de su ministerio, a decir que a él se le ha sido encomendado el ministerio a los gentiles como tal. Y entonces él, por ejemplo, él comienza a decir en el versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza y la gloria. Y más adelante dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa en mí. Poderosamente en mí. Y ahí termina el capítulo 1. Sí. Después comienza en el capítulo 2, mire, y comienza a hablarles, obviamente, animarlos ya, ¿no? Sí. Les dice, quiero que sepan. La iglesia a veces está desanimada, sí, pastor, lo que pasa es que la iglesia, Mile, lo que pasa es que, digamos... Es que llegamos con expectativas tan altas cuando llegamos a los pies del Señor. Este orden que está poniendo Pablo aquí es bien importante, ¿no? Sí. Primero, obviamente, que uno diga, mira, yo oro por ustedes y está bien y todo ese asunto, para que ustedes crezcan, porque el sacrificio del Señor, que no reciban en vano la gracia del Señor. No fue en vano. O sea, el sacrificio tiene su importancia, miren todo lo que Él hizo. Él mismo decía, yo recibí el ministerio de parte de Cristo mismo, no fue un ministerio dado por hombres para ustedes, porque también ustedes se les ha, digamos, Dios le ha abierto, digámoslo, que el evangelio también sea para ustedes, hablando a los gentiles. Y entonces ya después de tenerlos ahí... Y los gentiles eran gente que no era pueblo de Dios. Que no era el pueblo de Dios. Entonces ya en el capítulo 2 comienza a animarlos, mire, para que ellos entiendan que esto no es fácil. Y entonces comienza a decirles, no es fácil. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, dice,
y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean Así es. consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento. Entonces comienza a animarlos, mire. Sí, de Hasta todo que- lado, de por todo lado, ¿no? de Y todo entonces lado. dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con ustedes, gozándome, lindo. mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo, y después llega a donde queríamos llegar. Ajá. Por tanto, entonces cuando dice por tanto es, bueno, Bueno, después después de- de que todo le dije, después todas de esas todo lo cosas que les dije, que les expliqué. después de Ajá. todo lo que les dije, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad Amén. en Él, Amén. arraigados y sobreedificados en Él y confirmada la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, ahí fue donde nosotros queremos llegar Sí. y queremos saber, ir desglosando algunos aspectos Tics. claves que están ahí, Mili. Ajá, Entonces, ajá. empecemos primero. Él dice, de la manera que habéis recibido al Señor. Entonces, ¿cómo recibieron ellos al Señor, Mili? Igual, ¿no? Sí. De la misma manera que lo han recibido, que lo hemos recibido Sí. todos, lo hemos recibido por fe, por gracia, Ujú. porque se nos ha presentado un plan de salvación. Que estábamos muertos en delitos y Claro, pecados, pastor. estando muertos en delitos de pecado. Entonces, ¿cómo recibieron ellos? Pecadores, Porque ellos sí. dicen, así como ustedes recibieron al Señor, Así mismo. ¿cómo lo recibieron? Por gracia, ¿no? Entonces, básicamente todos los que hemos venido a los pies del Señor, Así es. el que ha nacido genuinamente de Sí. nuevo, ¿no? Todo el verdadero cristiano que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor y Salvador, Así es. pues en buena teoría, Mile, y digo en buena teoría porque tristemente no se cumplen muchos, todo el que ha recibido al Señor debería tener ese anhelo de caminar o andar en Él, ¿no? Sí. Porque es lo que Él le está diciendo. Así como ustedes recibieron al Señor Jesucristo, pues andad en Él. Pero entonces ahí viene la pregunta, ¿qué significa caminar o andar en Cristo? Sí. ¿Qué significa, no? Entonces, acuérdense que anteriormente les dije que había un consejo que una de las buenas maneras de mantenernos en el Señor es que nosotros lo imitemos, ¿no? Sí. Que nosotros el que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. Entonces, imitar al Señor no basta, para imitarlo no basta con creer en Él. O sea, hay que permanecer en Él, ¿no? Y Él varias veces lo dejó muy claro. En Juan 15:4 dice, permanezcan en mí, yo en ustedes. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Después en Juan 8:31 les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser mis discípulos, van a conocer la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, miren la importancia de permanecer en Él, ¿no? Permanecer en Él. Cuando nosotros permanecemos en Él, eso es lo que nos garantiza de que nosotros vamos a lograr llegar a la meta que nos hemos trazado. ¿Cuál es la Amén. meta que nosotros nos hemos trazado? ¿El fin de la fe cuál es? La vida La eterna. salvación, alcanzar la la vida vida eterna. eterna. Pero ¿qué es permanecer, no? Porque sí, pastor, ya me quedó claro de que la clave es permanecer en Él. ¿Pero qué es permanecer, no? Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición y situación. Es la capacidad de desarrollar una relación íntima y personal con el Señor. Eso es permanecer. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba de que uno permanece en el Señor? Pues de que uno Sí. ande, digamos, lo que uno camine de la misma manera que Él caminó, ¿no? Sí. Y eso no quiere decir, Mile, porque a veces la gente dice, uy, pero qué difícil me la pone, o sea, es que cómo va a andar uno como el Señor caminó. Eso no significa, obviamente, hacer las mismas cosas que el Señor hizo, no necesariamente. Ujú. Lo que sí significa es actuar con los mismos principios con los que Él actuó, ¿no? Sí. ¿Y cuáles fueron esos principios con los que el Señor actuó? Hacer la voluntad del Padre. Esa, Hacer la tener esa relación que Él decía con el Padre, decía, Padre, tú y yo somos uno. Ujú. Y que no se haga mi voluntad, que se Sino haga la la tuya. tuya. O sea, esa es la mejor prueba de que uno permanece en Él, que uno camine con los mismos principios que Él caminó. ¿Cuáles eran? Hacer la voluntad del Padre, ¿no? Así Entonces es. ahí surgen algunas preguntas, mire, lo que vos decías ahorita, ¿no? ¿Será que caminar en Cristo es solamente congregarse en una iglesia? Ajá. Bueno, no, o sea, es importante congregarse, pero obviamente no es suficiente, ¿no? Usted tiene que conocer al Señor, porque hay cuánta gente no se congrega en las iglesias, mire, que ni siquiera leen la Biblia, No llevan la no le Biblia. ponen cuidado a las prédicas, lo Sí. hacen por mera religión como tal, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que nosotros podríamos aprender de esto que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosenses, y lo vamos a desglosar, mire, esos términos que están ahí, pero no sé si antes de irnos allá leemos los mensajes que Ok, tengas ahí, ¿no? ok, Entonces está recuerde, bien. estamos aquí, ¿no?
La importancia de conocer al Señor, ¿para qué? Para que nosotros podamos imitarlo, ¿no? ¿Y por qué tenemos que imitarlo? Porque dice la palabra que el que diga que permanece en él tiene que andar como en aldú. Él ya nos dejó unas pisadas que nosotros tenemos que recorrer. Acabamos de ver qué significa permanecer. Permanecer es mantenernos sin cambio ahí. Y entonces no es necesariamente hacer las cosas que el Señor hizo, sino hacerlas con los mismos principios que Él lo hizo. ¿Cuáles fueron los principios que lo movían a Él? Hacer la voluntad del Padre, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros caminar en Cristo lo que verdaderamente significa es que vivamos nuestra vida reflejando esas características que nos enseña Pablo en este versículo 7 que vamos a desarrollar ahora después de que vengamos de los mensajes. Acuérdate que él mencionó 4 cosas que son claves. Nosotros tenemos que estar arraigados en él, tenemos que estar sobreedificados en él, tenemos que estar confirmados en la fe. Y entonces después tienen que abundar en nosotros acciones de gracia. Ahorita vamos a definir todos esos conceptos para que nos queden claros. Bueno, buenas noches a todos, iglesia. Aquí está Maribella, ella está en Estados Unidos, nos está reportando sintonía. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Aquí también está Carlita Zumbado, ella está en el lado de Cartago, pastor. Aquí también en el 60651059, que tenemos este WhatsApp, usted también puede reportar sintonía. Aquí está Marisol, también está en Cartago, dice, muchas bendiciones, pastores, gracias por ese alimento espiritual. Saludes a Denis de Tampa, que nos estuvo visitando hoy en la congregación. Él viene de Florida. Un abrazo, muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Aquí está Floribé. Floribé también está en Cartago, está reportando sintonía. Muchas gracias, Floribé. Muchas bendiciones. Oscar, él siempre está ahí conectadito. Él está en los lotes de Peralta Heredia. Pastor Oscar, él está en la sintonía aquí del 60651059. Aquí también hay una persona, no le tengo, dice Zoom, pero no sé realmente. Él preguntaba por el pastor Tibor, ahí yo le respondí. Entonces él está reportando ahí. Ahí también está Davis. Davis está en Desamparados. Un abrazo, Davis, por tu servicio. Muchas gracias por la enseñanza, dice él. Aquí también hay un testimonio muy lindo de Raquel. Ella ha llegado a esta radio a través de su pareja que está allí en un sitio donde tú saludas, ¿no? Al principio ella llegó y ella está a través de él, se está conectando con nosotros. Ahí yo también le estoy respondiendo. Ahorita yo le doy el teléfono de ella, pastor, para que usted la salude. Entonces ahí está también Irma Macís, también en sintonía, y para los que están ahí todavía conectaditos de la iglesia les mandamos un abrazo a la distancia. Bueno, un saludo para todos y un abrazo para los que están en sintonía. Sí, estamos hablando hoy, Mile, y sobre todo porque estamos empezando el año, a veces a uno le dicen, bueno, cuando una persona obtiene el éxito, dice, no, es que lo más importante del éxito no es llegar no es alcanzarlo, sino mantenerse, ¿no? Entonces, siempre es así, ¿no? O sea, en los caminos del Señor, llegar a los pies de Cristo es clave, es importante, pero es mucho más importante permanecer, ¿no? Que es lo más mantenernos fuerte, ahí. Por eso es que el duro. Señor decía ya, la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda. Está bien que la gente pueda reconocer al Señor como su único Salvador. Eso es clave, entregarle la vida a Cristo. Pero usted tiene que trascender al segundo pilar, que es conocer al Señor para que se pueda mantener. Mire. Es como en un matrimonio, ¿no, sí, pastor? Sí, Vos sabés que cuando uno se casa, realmente no, apenas está como el enamoramiento, apenas se está conociendo, qué come esto. Pero a medida de las relaciones que uno tiene que permanecer, y hay matrimonios muy estables. Correcto. Hay otros que no aguantan y se echan al olvido. Sí. Entonces, esto de permanecer en el Señor, pues es bien importante. Pablo, en la carta que le escribió a la iglesia de Colosenses, aquí ya les expliqué ahorita por qué la iglesia pues está en una ciudad donde era como era muy fértil para sectas y todo eso. Entonces él comienza a darles a ellos unas explicaciones, a animarlos como tal, y él les da unos tips ahí en Colosenses 2, 6 y 7, donde les dice que ellos pues tienen que estar más bien arraigados en el Señor, sobreedificados en Él, confirmada la fe,
y entonces que abunde en la acción de gracia, o sea, que seamos personas gracias. Entonces, queríamos desarrollar esos puntos, ¿no? Lo primero que él menciona es que para que uno pueda permanecer y caminar en Cristo, uno tiene que estar arraigado en él, ¿no? Arraigado, ¿no? Y para que expliquemos lo que es arraigado, Jeremías 17:8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿no? Entonces, si nosotros queremos estar arraigados en el Señor, arraigado es echar raíces, ¿no? Estar plantados en Él como tal. Pues obviamente no es un secreto, Mile, que un árbol para que sea fuerte, frondoso, crezca y todo eso, es clave que eche buenas raíces, ¿no? Y para que un árbol eche buenas raíces, pues es importante que no lo muevan de un lugar a otro, ¿no? Que ese árbol esté ahí en un mismo lugar. Sí. Entonces, en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que mantenernos firmes, estables, no andar para arriba y para abajo, no ser como turistas cristianos que vienen, van, se desaparecen, aparecen, hoy están, mañana no están. Que no me gustó este pastor, que no me gustó el otro. Sí, es que no, me voy de esta iglesia por aquí, no, o sea, busque una iglesia, no, donde usted se sienta bien, ¿no? Porque a veces la gente dice, es que ando buscando una iglesia donde me sienta bien, ¿y qué es sentirse bien? No, pues que escuchar lo que quiero escuchar, no, usted busque una iglesia donde usted, como Pablo oraba por la iglesia, donde usted pueda crecer en sabiduría, en entendimiento, espiritualmente. Busque una iglesia donde se predique, que sea de sana doctrina, donde usted pueda ser confrontado con su vida, usted pueda ser instruido para pesarse y todo eso. Entonces, el primer consejo que Pablo le da a la iglesia es, ustedes tienen que ser arraigados en él, ¿no? O sea, para echar raíces, Mile, obviamente uno tiene que tener el fundamento. Eso es como los edificios, ¿no? Sí. Lo que uno ve de un edificio está sustentado, está... por lo que no se ve. Está soportado, digámoslo, o reposa sobre lo que no se ve, que son las bases. Las bases, ¿no? O sea, los cimientos. Lo que uno es, varilla, la vida de uno, Mile, lo que uno habla, lo que uno actúa, las decisiones que toman, que son visibles, vienen de lo que no se ve. Usted tiene adentro. Que son nuestros pensamientos, la información. Entonces, que nosotros podamos ser arraigados en el Señor, o sea, tengamos raíces, ¿no? O sea... Se me viene a la mente, pastor, las palmeras que están al lado ahí del mar, cuando vienen esos vientos fuertes, llegan hasta el suelo y vuelven y se levantan. Son arraigadas, o sea, ni el viento, ni los problemas, ni las aflicciones te van a mover de ahí. Sí, por eso acuérdate que el Señor puso ese ejemplo que decía que él comparaba a un hombre prudente con el que construía sobre la roca, así ¿no? Es. Sobre algo sólido como tal, porque venga lo que venga, no va a destruir, o sea... básicamente que uno decida en el corazón arraigarse en el Señor y que pase lo que pase no nos vamos a mover y vamos a estar ahí siempre agarraditos de Él, ¿no? Es que no es camino de rosas. Y no volver atrás, mire, que ese es en Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediera, dice, no agradará a mi alma, ¿no? Así es. Entonces, primer paso, arraigados en él, eche raíces, o sea, esté ahí bien sembradito, no se mueva, sea estable, ¿no? Sí. Después habla de que hay que sobreedificar, mire, sobreedificados en él, ¿no? Y entonces en 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, decía Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Así es. Entonces, cuando uno le entrega su vida al Señor, dice Pablo que ya ha ha sido puesto el fundamento, que es Cristo, mire. Cristo. Pero de ahí en adelante le toca a uno, ¿qué cosa? Hacer su esfuerzo. Sobreedificar, ¿no? Sobreedificar, ¿no? Y eso lo hace uno. Cada uno lo decide, ¿no? Pero sobre el fundamento que es Cristo, ¿no? Ahora, él después dice que hay gente que decide edificar con materiales como... que era lo que él usaba, el heno y todo ese asunto. Hojarasca. O que uno pueda usar materiales firmes, las piedras preciosas, todo ese asunto, ¿no? Y también, pastor, cuando sobreedifican, a veces nosotros tenemos cositas que tenemos que destruir. Entonces, si usted va a construir algo, tiene que limpiar su mente, quitar lo que no sirve, desechar, pero es destruir para poder construir, porque si no... no estamos haciendo nada, pastor. Es que hay que recordar, mire, que lo que nosotros estamos lidiando es una guerra espiritual y es una batalla de la fe, de lo que ha sido sembrado en nosotros, de lo que nosotros creemos de verdad,
pero este sistema nos quiere hacer creer algo que no es diferente, ajá, ¿no? diferente. O sea, acuérdese que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, la palabra es la misma, lo que para Dios era bueno antes sigue siendo bueno ahora, lo que era malo sigue siendo malo ahora. Así es. Pero nos quieren vender que lo que antes era bueno ahora es malo y lo que antes era malo era bueno. Entonces, nosotros tenemos que sobreedificar sobre el fundamento que ya ha sido puesto, que es Cristo. Y la mejor manera de sobreedificar de una manera efectiva es usando el fundamento que de nuestra familia, que es la palabra como tal, ¿no? Ajá. Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, mire, Ajá. de Dios, obviamente Sí. sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y qué Amén. mejor buena obra, mire, Ujú. que nosotros podamos seguir firme en este caminar que nos va a llevar hacia donde nosotros queremos llegar, que es alcanzar la vida eterna. A la Qué vida mejor obra eterna. que esa, ¿no? Sí. Como tal, ¿no? Entonces, acuérdese, primero, arraigados en Él, eche raíces, manténgase firme ahí. Después sobreedifique sobre el fundamento que ya ha sido puesto, que es Cristo Jesús. O sea, nadie puede poner otro Ajá. fundamento que no sea ese. Ahora, si alguien quiere venir a sembrar otro fundamento que no es Cristo Jesús, pues salga corriendo de ahí, porque eso, como Pablo le decía a la misma iglesia de Gálatas, ¿verdad? Sí. Vea, si es que, si ustedes ven un ángel bajar del cielo, y ese ángel, aunque ustedes lo vean que baja del cielo, Sí. pero les trae un evangelio que no es el de Cristo, sea anatema. Sí, no le Sea dé anatema, bienvenida. Imagínate, si eso decía Pablo con un ángel, Con un ángel. ¿cómo es posible que hay gente que le cree a muchos líderes y falsos profetas y Sí. falsos llamados apóstoles que vienen con un evangelio que no es de Cristo y sí les creen? Sí, y amén, y amén, y Y amén. amén a todo. Eso es lo que Es a uno le da duro, como es duro. tristeza, ¿no? Bueno, entonces... sí, pero él- es falta de conocimiento, ¿no, pastor? pues sí, Cuando claro. estás diciendo sobre edificar, qué lindo es que usted cambie, sea buena persona, como decís, para buenas obras. Mira, el bien paga bien, el mal paga mal. Entonces, Correcto. ser uno una buena persona, qué lindo sería que lo entendiéramos, pastor. Así es. Ajá. Entonces tenemos que ser arraigados en Él, tenemos que sobreedificar en Él. Y Sobreedificar. después dice confirmados en la fe, mire. Ah, sí. Dice, nosotros tenemos que ser confirmados en la fe. No la confirmación. No, pero imagínate que tiene que ver con eso. Imagínate, ¿Sí? ¿qué es confirmar? Dice, confirmar es corroborar la verdad, la certeza o el grado de probabilidad de algo. Ajá. Asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza con seguridad. Eso es confirmar, ¿no? Entonces, por eso en 2 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, es decir, confirmar vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿qué significa ser confirmado en la fe? Mire, como vos decís, Sí. pues no significa una ceremonia o un ritual de confirmación, que es lo que a uno le hacen en la iglesia tradicional, en la región. Ajá. No, ser confirmados en la fe realmente significa que nosotros podamos producir los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Eso es lo que realmente confirma nuestra fe verdadera, ¿no? O sea, si usted dice que, por ejemplo, eso es lo que Santiago Y le eso- decía a la iglesia, le decía, Ajá. ustedes dicen que tienen fe, bueno, entonces confírmemela, o sea, háganla visible por medio de las obras, por Ajá. medio y qué mejor obra que el fruto del Espíritu. Sí, ¿eh? el fruto del Espíritu. Paciencia, gozo, mansedumbre. Eso es ser dominio confirmado en la propio. fe. Entonces, Y si que vamos nos en falta, orden, nos falta. si vamos en orden, dice, primero arraigados en él, es decir, saque raíces. Saque raíces. Después, sobreedifique sobre el fundamento. Sobre lo que yo ya les puse. Después confirme su fe. ¿Y cómo la Ajá. puede confirmar? De frutos genuinos Sí, de el arrepentimiento. testimonio, qué Como tal, importante. ¿no? O sea, Ajá. importante. Tristemente lo que pasa es que a veces uno ve gente que lleva años supuestamente en los caminos del Señor, mire, pero no se le ve un fruto por ningún lado, ¿no? O sea, Ujú, y ujú. acuérdate que los frutos son los que nos van a hacer Claro. conocer, nos ¿no? va a Eso abrir es las importante, ¿no? puertas, exacto. Y después, mire, dice, arraigado, sobreedificado, confirmado, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces dice que nosotros tiene que abundar en nosotros las acciones de gracias, ¿no? Entonces, tener un corazón agradecido. En la Biblia, Sí. la acción de gracias básicamente es todas esas expresiones de gratitud que nosotros tenemos hacia todo lo bueno que Dios nos ha dado. mire. Amén, De hecho, en amén. Estados Unidos hay una fiesta que celebran que es el Día de Acción de Gracias, donde las Acción de- familias se reúnen a darle gracias a Sí. Dios por todo lo Con lo- comidita y todo todo. lo recibido, ¿no? Entonces,
qué importante es que nosotros Pero, seamos pastor, personas nosotros, agradecidas. exacto, somos malagradecidos. Sí, somos es que el ser humano, realmente malagradecidos. el ser humano es malagradecido por naturaleza. Ajá, ¿no? O sea, sí. no hace parte de nuestra naturaleza el ser agradecido. Nosotros De lo venimos a poco que aprender. tenemos, añoramos. Nosotros aprendemos a Ajá, ser agradecidos sí. en la medida en que caminemos con el Señor. Es parte del Ok. fruto del Espíritu, ¿no? Ujú. Entonces, la gente vive más pendiente de lo que le falta y no Ajá. disfrutan de lo mucho que tienen. Así es, no Porque disfruta lo que tiene en su manito. esta sociedad nos enseña, Mile, que mientras ese poquito que te hace falta, ya uno no es feliz por eso, ¿no? Sí. Entonces la gente prefiere más bien ir viendo a ver cómo completan ese poquito y no disfrutan lo mucho No que el disfrutan. Señor les ha dado. Y ¿no? se pasan toda la vida en ese estilo de Ajá. vida, pastor. Entonces, por ahí andan esos 4 consejos: ser arraigados en Él, sobreedifique Qué bueno. bajo el fundamento, confirme su fe por medio de los frutos y sea una persona agradecida. Y más adelante, para completar, para que quede el cuadro completo, pues Él da las advertencias, ¿no? Primero da los consejos y después las advertencias, obviamente, para que la gente sepa. Vea, yo le doy este consejo, pero sígalo, ¿no? Porque a veces a la gente se le dan consejos y la gente no lo sigue. Sígalo, ¿para qué? Porque él dice, mira que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, ¿no? Cuando él habla de filosofías y huecas sutilezas, está hablando de esas ideas extrañas que yo te decía ahora, que se Sí. están metiendo ahí en la Sí. iglesia, que sucede hoy también, ¿no? Claro. Hoy en día se meten una cantidad de corrientes que no tienen Porque nada estamos que en ver el con el siglo evangelio, ¿no? XXI, Y eso que- sí. la inteligencia artificial, las redes sociales, entonces toda esa moda es que se está entrando en Es que la única manera, Mile, de uno Ajá. evitar que lo engañen, ¿qué es? Pues Conocer la verdad. verdad. Conocer la verdad. Sí, o sea, porque la manipulan la verdad y sacan las exacto. mentiras. ¿no? Y después, para ir cerrando, porque nos fue el tiempo, Sí. dice que nosotros tenemos que básicamente no dejarnos engañar por tradiciones de hombres Sí. y nada, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y vosotros estáis completos en Él, Así que es la es. cabeza de todo principado y potestad. Entonces, Así él está es. hablando ahí con algo que es contundente, Mile. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Esa palabra plenitud Sí. tiene que ver obviamente con lo Como que es ente- algo total, que es entero, abundante, que es que es- perfecto, ajá. que a la larga tiene que ver con la llenura del Espíritu, ¿no? Entonces, en Cristo está todo, o sea, no necesitamos nada más fuera de Él. Nada. Hay una frase que a mí me gusta mucho, Mile, que dice que cuando uno entiende que Dios es lo único que tiene, Ujú. también uno entiende que Dios es lo único que necesita. Así ¿no? es, Entonces, él dice, ¿para qué andan dejándose engañar por Buscando filosofía cosas, hueca? sí. No le hagan caso a eso. ¿Por qué? Porque en Cristo es que habita corporalmente toda la plenitud de la ¿Y deidad, es será decir, que cuando toda la buscamos llenura, esas ¿no? cosas es que estamos vacíos, pastor, no nos llenamos o andamos buscando Es que atajos? precisamente ahí Ajá. va, mire, cuando él habla de la plenitud de la deidad, está hablando de la llenura del Espíritu. Ujú. Pero hoy en día en las iglesias se enseña todo esto de la llenura del Espíritu con una cantidad de Caídas, fantasías con y que la gente, risas. y que les soplan en la cara y la gente se retuerce y la gente hace como animales y se ríen, la famosa risa santa, una cantidad de cosas a lo que la gente llama llenura del Espíritu que no Sí, tiene nada que ver. nada que Ahora, ver. usted tal vez se diga, pastor, ¿y entonces qué es llenura del Espíritu? Bueno, en Efesios 4:11 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira que vuelve a hablar Amén. de eso. Ujú. Ahora, ¿cuál sería una buena definición de lo que es la llenura o la plenitud, estar lleno del Espíritu Santo? Pablo también se lo dice a la iglesia de Colosenses, en Colosenses 3:16, le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, Amén. ¿qué es la llenura? Cuando una persona está llena del Espíritu, mire, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Sus pensamientos solamente. Entonces, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, mire, pues nosotros tenemos los pensamientos del Señor. Del ¿Por qué? Señor. Porque en la palabra, cada vez que usted abre la Biblia, usted está abriendo la mente de Dios. Amén. Y cada vez que usted lee un versículo, usted está leyendo pensamientos del Señor. Entonces, si la palabra de Dios abunda en usted, pues usted tiene todos los pensamientos del Señor y es muy probable que usted sienta como Él sintió y Así camine con los mismos principios que Él caminó. Así es. Y nosotros estemos En esa capacidad. arraigados, Sí. sobreedificados en Él,
cada día, si tenemos la palabra mora en abundancia en nosotros, Vamos a ser es inevitable que agradecidos. nosotros Vamos. reflejemos al Señor en cada cosa que hacemos, en cada Ajá. cosa que hablamos, y entonces obviamente nosotros vamos a estar confirmados en nuestra fe, dando fruto visible Amén. de que Cristo mora en nosotros. Porque eso de decir, mire, es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es muy fácil decirlo. Es fácil. Es Pero una no, lo que arenga hay que más, hacer es demostrarlo, vivirlo. vivirlo. Bueno, vamos a darle gracias a Ajá, Dios. Vamos antes a- de que hagas la oración, quería saludar a Laura Mora. Ella está por primera vez. Es la hija de Carlita, entonces nos está mucho gusto, Laura, escuchando un abrazo para ti. que la salude, pastor. Bueno, vamos a hacer una oración, Así vamos a darle la es. oportunidad a personas que nos hayan escuchado hoy, que quieran entregarle su vida al Señor. Ya usted sabe que las bendiciones de Dios, todos estos consejos que Pablo le da a la iglesia, pues son para la iglesia, ¿no? Sí, Si usted no hace parte de la iglesia, es decir, no le ha entregado su vida a Cristo, pues obviamente esperanza. es una decisión personal, Sí. nada más. Te puede marcar un antes y un después en su relación con el Señor, y ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, Así y es, hoy Señor. me ha quedado claro de que es imposible que yo pueda disfrutar de tus bendiciones, conocerte a ti, caminar como tú caminaste, pensar como tú, sentir como tú. Es imposible si realmente no entro en una relación contigo, Señor. Por eso hoy, arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Así es. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos, un abrazo a la distancia, que esta semana sea de mucha bendición, que esa semillita haya caído en buena tierra, eso es lo que esperamos. 8772-5957, mi número, Pastor Así Eder es. Molina, si en algo les podemos apoyar. Próximo domingo, si el Señor lo permite, aquí Así mismo en la es. 105.9 de la FM, Gracias programa a Dios. Sinceridad, Radio Urbano, la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta Así entonces. es.